Seyran? Seyran nerede? Ferit. Ya ablama bir şey olursa Ferit. Tabii. Çok kötü bir şey yaptı. Başım sağ olsun. Abla. Hola amigos. No olvides abrir las notificaciones, seguirnos y darle me gusta para estar informado sobre los videos de la nueva temporada. Mientras intentaban asustar a Abidin Koran y a su familia, dispararon a su propia amada mujer, Suna. ¿Sobrevivirá Suna? ¿De quién es el bebé de Suna? Mira hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de nuestro análisis. En el nuevo tráiler del episodio de Yal Sapkun, después del accidentado asalto a la mansión, todos corrieron al hospital con ambulancias, sirenas y gritos. Seyran y Ferit lograron despertar pero Suna no pudo. Mientras Seyran estaba molesto por Suna, Ferit pensó que Seyran estaría menos molesto al contar lo que había hecho. Terminado con Suna, pero esta situación molestaría más a Seyran. Abidin dijo que Ferit no se quejaría, y que él mismo resolvería este incidente, y sugirió que cavara 3 tumbas en el jardín para Ferit que quería venganza. Ali Saga hizo un trato con un hombre sospechoso para salvar a Ferit de este incidente, dijo que el enemigo era fuerte y quería que él resolviera este incidente. Seyran se puso aún más triste cuando se enteró de que su hermana estaba embarazada. Ferit se sorprendió. Cuando Seyran fue a ver a Suna, Suna le confesó todo y dijo que Ferit y yo habíamos hecho algo muy malo. Aunque Seyran sospechaba de esta situación, esperó a que su hermana se recuperara. En ese mismo momento su hermana enfermó y los médicos corrieron a ayudarla. Luego salió la tía Atus y dio sus condolencias. Luego Seyran dijo que deseaba haber muerto ella en su lugar, pero Suna en realidad no murió. Desafortunadamente, fue el bebé de Suna quien murió, por lo que los guionistas quisieron crear curiosidad haciendo pensar a la gente que Suna moriría. Fue el bebé de Suna el que murió, y cuando todo vuelva a la normalidad, Seyran intentará averiguar qué pasó entre Ferit y Suna. Después del asalto a la mansión, la vida de la familia Koran vuelve a cambiar radicalmente. Mientras las ambulancias llegan rápidamente al hospital, todos tienen el corazón en la boca en medio de las sirenas y los gritos. Ferit y Seyran logran escapar de este incidente con heridas graves. Sin embargo, Suna todavía está inconsciente y esta situación destroza el corazón de Seyran. Mientras Seyran espera entre lágrimas junto a su hermana, se siente aplastada bajo el peso de lo que ha sucedido. Durante estos momentos difíciles en el hospital, Ferit piensa en confesar lo que le pasó a Suna en el pasado. Ferit piensa que esta confesión aliviará un poco a Seyran, y le permitirá centrarse en la situación de su hermana. Sin embargo, esto no será un alivio para Seyran, al contrario, será una gran destrucción. La confesión de Ferit creará heridas profundas en el corazón de Seyran y sacudirá su confianza en él. Mientras tanto, Abidin se da cuenta de que Ferit está tratando de resolver los problemas a su manera y le sugiere una solución más dura. Abidin le dice a Ferit que cabe 3 tumbas en el jardín, dando a entender que esa es la forma de vengarse. La ira en los ojos de Ferit indica que podría aceptar esta propuesta. Sin embargo, Ali Saga toma medidas para evitar que su nieto tome ese oscuro camino. Ali Saga hace un trato con un viejo amigo, y elabora un plan estratégico para derrotar a estos enemigos. Sabiendo que sus enemigos son fuertes, Ali Saga hará todo lo posible para salvar a la familia de esta situación. Sin embargo, durante este proceso, la paciencia y el control de Ferit se pondrán a prueba. En el hospital, Seyran se entera de que su hermana está embarazada. Este conocimiento profundiza aún más su dolor. El riesgo de que Suna pierda a su bebé en esta difícil situación arrastra a Seyran a la devastación. Mientras Seyran espera junto a la cama de su hermana, Suna le confiesa todo entre lágrimas: hicimos algo muy malo con Ferit. Estas palabras crean preguntas profundas en la mente de Seyran. Justo cuando todo parece volver a la normalidad, Suna enferma repentinamente. Los médicos se apresuran a intervenir. La familia entra en pánico cuando la condición de Suna empeora. La tía Tus sale y dice: nuestras condolencias, entre lágrimas. Todos están en gran shock, pensando que Suna está muerta. Seyran dice: desearía haber muerto yo en su lugar, y se entristece profundamente. Sin embargo, pronto sale a la luz la verdad: la persona que murió no es Suna, sino su bebé. Esta trágica pérdida deja a la familia en profundo luto.
Aunque la supervivencia de Suna proporciona cierto consuelo, las cosas se vuelven aún más complicadas para Seiran. Seiran no puede esperar a descubrir qué pasó entre Ferit y Suna. Las confesiones de Ferit y las palabras de Suna crean una gran confusión en la mente de Seiran. Alisaga se adentra en un mundo oscuro para ayudar a Ferit a sobrevivir a estos eventos. Inicia una operación secreta para frustrar los planes de Sisek y proteger a su familia. Sin embargo, en el proceso los lazos dentro de la familia se vuelven aún más tensos. Los movimientos de Alisaga hacen que sus enemigos respondan con mayor dureza. Cuando todo vuelve a la normalidad, Seiran toma medidas para averiguar qué pasó entre Ferit y Suna. Mientras tanto, aunque Ferit intenta ser más abierto con Seiran, los acontecimientos que ocurren sacuden profundamente la relación de la pareja. Es solo cuestión de tiempo antes de que Seiran se enfrente a su hermana y descubra la verdad. Este episodio ofrece a los espectadores una historia profunda de tragedia, traición y lazos familiares puestos a prueba. Seiran y Ferit. Mientras la relación de ambos pasa por una gran prueba, los secretos que esperan ser resueltos dentro de la familia mantendrán a la audiencia pegada a la pantalla. ¿Cómo crees que terminará esta historia? Estoy esperando vuestras opiniones en los comentarios. Si has visto el video hasta este punto, no olvides darle me gusta. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.